Muy buenos días a todos los estudiantes, familiares y trabajadores de la Escuela Pedagógica que nos van a acompañar hoy mediante esta vía alternativa que hemos tomado. Ustedes conocen que la situación epidemiológica ha impedido el desarrollo del proceso docente de manera frontal. Es por ello que la Dirección Provincial de Educación y de todo el país ha tomado como alternativa el empleo de las videoclases, y entonces en este tiempo de trayectoria donde se mantenga la tal situación, vamos a estar acompañándolos en el desarrollo de un sistema de clases de la asignatura de español para el primer año y segundo de la carrera. Por eso es que mi nombre es Rosa Margarita Hernández y soy profesora de español y nos vamos a estar acompañando durante todo este tiempo. Bien, con este sistema de clase, independientemente de que el contenido esté alejado de los dos programas de estudio, pretendemos que en este periodo estemos sistematizando y estemos desarrollando un sistema de habilidades para que formen parte del perfil del egresado de todos ustedes. Que esas macro habilidades de la comunicación son hablar, leer, escuchar y escribir. Esas macro habilidades forman parte del perfil del egresado de la escuela primaria, del perfil del egresado de nuestra escuela, porque se sobreentiende que todo maestro debe tener un buen desarrollo de estas cuatro habilidades. Un buen educador debe ser un ente comunicador por excelencia, donde debe saber hablar con corrección, escuchar con corrección, escribir con corrección y leer con corrección. Bien, en este primer encuentro nosotros hemos propuesto como asunto de la clase recordando contenidos de la unidad número 1, los orígenes del lenguaje, el arte y la literatura. En esta temática ustedes van a ser capaces de sistematizar un grupo de contenidos que son propios de esta unidad, y entonces también van a fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas. Para esta actividad, esta primera actividad, ustedes deben recordar que en esta etapa el hombre primitivo, en su actividad inconsciente, en su transformación como hombre, creó el lenguaje, el arte y la literatura, que todos variados, uno y otro iban formando parte del quehacer de este hombre de la comunidad primitiva. Y este hombre de la comunidad primitiva produjo ese lenguaje, ese arte y esa literatura inconscientemente, porque lo hizo como resultado de una necesidad social. Y a raíz de ese desarrollo de ese hombre en la comunidad primitiva es que se dan las primeras manifestaciones del arte, que son la música, la danza, la poesía, el teatro y la plástica, porque ese hombre en la comunidad primitiva escribía en esas paredes de las cavernas, pintaba inconscientemente para comunicarse con sus semejantes, pero también pueden recordar que en esa etapa ese hombre que carecía de los recursos científicos para darle una explicación a los fenómenos de la naturaleza, hizo posible rindiéndole honores a esos dioses que él creía que eran el resultado de los fenómenos que veía, llevó a la práctica la danza, pero también la música, porque hacían sonidos alrededor del fuego, y entonces ahí se puso de manifiesto la música, y así sucesivamente con todas las manifestaciones del arte. Bien, pero nosotros en esa unidad centramos la atención en las primeras manifestaciones de poesía primitiva, que esas manifestaciones de poesía primitiva, como ustedes recordarán, son los mitos, las leyendas, las canciones de trabajo y los proverbios. Pueden ir tomando nota para que recuerden que esas canciones de trabajo
son las primeras manifestaciones de la poesía primitiva que se transmiten de generación en generación, que son anónimas, que sus temas fundamentales son la caza, la pesca, la recolección, y que en ellas aparecen en un todo armónico la música y la poesía. Ustedes deben recordar en clases que analizamos, leímos y comprendimos una serie de canciones de trabajo. Recuerden que trabajamos con Canción Campesina, que era representativa de Estonia, trabajamos con Canto de Fuego, trabajamos también con Canto de Remero, y pudimos ver cómo en esas canciones de trabajo, independientemente que ese hombre estaba en sus primeros pasos haciendo arte, sí se veían en ellas, en un todo armónico, la presencia de la poesía y de la música, porque estas canciones de trabajo tenían un ritmo, una melodía, una musicalidad. Todo ello lo pudimos apreciar en las canciones de trabajo. También vimos como otra de las manifestaciones de la poesía primitiva los proverbios. Que los proverbios, como ustedes recuerdan, constituyen manifestaciones de la poesía primitiva, que junto a las canciones de trabajo también ellas son muestra de ello, que se transmiten de generación en generación, que son una joya de la sabiduría, que conservan su vigencia y que ofrecen siempre una enseñanza o una moraleja. Porque evidentemente, independientemente que ese hombre estaba en sus inicios, como bien lo dice el tema, son los orígenes del lenguaje, el arte y la literatura, esos proverbios siempre van a conservar su vigencia. También ustedes van a poder evidenciar cómo esos proverbios se van enriqueciendo de generación en generación. Por eso es que en algún momento determinado podemos escuchar como una generación determinada dice: árbol que nace torcido jamás su tronco enderece. Pero una generación determinada puede decir: candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero en otro momento se dice farolillo de la calle y oscuridad de la casa. ¿Por qué? Porque en la medida que va pasando el tiempo y vamos pasando de generación en generación, se van enriqueciendo los proverbios, una nueva generación va incorporándole frases, enriqueciéndolo en la medida que va transcurriendo el tiempo. Bien, los proverbios también son muy importantes para todas las generaciones, porque nos sirven, porque son el resultado de experiencias vividas y siempre nos van a aportar siempre un mensaje. Bien, después de haber recordado estas dos manifestaciones de la poesía primitiva, que son los proverbios y las canciones de trabajo, yo los invito a ustedes a realizar un ejercicio de la clase que nos va a servir para profundizar y solidificar el contenido. El ejercicio de la clase dice así: lee detenidamente la siguiente expresión. La mentira puede correr un año. La verdad la alcanza en un día. La educación comienza en la cuna y termina en la tumba, de José de la Luz y Caballero. Les voy a dar un tiempo para que copien en la orden del ejercicio y las dos expresiones. Fíjense bien los trazos, los enlaces, los rasgos caligráficos y los signos de puntuación, cómo están ubicados. Dice el inciso A: seleccione de las expresiones anteriores cuál de ellas forma parte de la poesía primitiva. ¿Por qué? Seleccione de las expresiones anteriores cuál de ellas forma parte de la poesía primitiva. ¿Por qué? Inciso B: interprétala en no menos de un párrafo. Inciso B: interprétalas en no menos de un párrafo.
¿Qué van a hacer en este ejercicio? En este ejercicio van a leer detenidamente las dos expresiones y teniendo en cuenta las características que ustedes conocen de los proverbios, de las canciones de trabajo, del pensamiento y de los mitos y las leyendas, van a seleccionar cuál de ellas corresponde a la poesía primitiva. Para eso tienen que hacer una lectura inteligente y tener en cuenta las características de esas manifestaciones. Interprétalas en no menos de un párrafo. Van a tratar de, después de la lectura minuciosa del texto, tener en cuenta cuál es el mensaje que nos transmite ese texto. Dice el ejercicio número 2. Relee nuevamente las expresiones anteriores. Extrae de ellas palabras con diferente clasificación por su acentuación. Enuncie la regla ortográfica. Y el inciso B, empléalas en oraciones relacionadas con el texto. Les voy a dar un tiempo para que copien estas nuevas órdenes. Relee nuevamente las expresiones anteriores. Inciso A, extrae de ellas palabras con diferente clasificación por su acentuación. Enuncie la regla ortográfica. Y el inciso B, empléalas en oraciones relacionadas con el texto. ¿Qué vamos a hacer? En ese primer inciso vamos a extraer de esas expresiones palabras que tengan las diferentes reglas de acentuación. Ustedes conocen que las palabras, según la intensidad de las sílabas, podemos clasificarlas en agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Y que cada una de ellas tiene una regla que pudieran estarla enunciando para así hacer más sólido el conocimiento de estas reglas. Y bueno, en el inciso B las vamos a emplear en oraciones relacionadas con el texto. Ahora, vamos a continuación otro ejercicio que vamos a copiarlo también. ¿Consideras importante el conocimiento de las primeras manifestaciones de poesía primitiva para tu labor como futuro maestro? Exprésalo a través de un párrafo. Vamos a darle un tiempo para que copien la pregunta. ¿Consideras importante el conocimiento de las primeras manifestaciones de poesía primitiva para tu labor como futuro maestro? Exprésalo a través de un párrafo. De igual manera, en esta actividad debemos estar centrando la atención en la importancia que se le puede conceder como futuro maestro al conocimiento de estas primeras manifestaciones de poesía primitiva, que forman parte de la cultura general de ustedes como maestros después de egresados de nuestra escuela. Ahora bien, vamos a revisar el ejercicio para ver cuáles son las posibles respuestas que ustedes pueden haber respondido en estas actividades. Dice, de las dos expresiones que ustedes subrayaron, que aparecen ahí, la mentira puede correr un año, la verdad la alcanza en un día, la educación comienza en la cuna y termina en la tumba, ¿cuál de ellas corresponde a la poesía primitiva? Evidentemente, la primera expresión. La mentira puede correr un año, la verdad la alcanza en un día, porque es un proverbio. Y la segunda expresión es un pensamiento. Recuerden las diferencias que existen en ambos. Ahora, ¿por qué es un proverbio? La mentira puede correr un año y la verdad la alcanza en un día. Evidentemente porque es una sentencia breve, que nos ofrece una enseñanza, que está creado en la colectividad, que tiene su vigencia, que se transmite de generación a generación, de padres a hijos. Muy bien, esa es la razón por la que esa expresión es un proverbio y forma parte de la poesía primitiva, porque en el otro caso, la otra expresión es un pensamiento que, a diferencia del proverbio, tiene un autor, que es el resultado de un estudio minucioso sobre un tema determinado o una reflexión hecha por un escritor, en este caso José de la Luz y Caballero. Muy bien.
Deben interpretarlo. Debían interpretar: la mentira puede correr un año, la verdad le alcanza en un día. ¿Qué respuestas pudieran estar dando? Evidentemente que la mentira es un aspecto negativo en los seres humanos, que por más que digamos mentiras, siempre la verdad va a salir a la luz. Pudiéramos estarlo relacionando con otro proverbio también que dice que la mentira tiene patas cortas, realmente, porque podemos estar mucho tiempo mintiendo, pero casi siempre la verdad va a salir a la luz. Y bueno, que evidentemente el mensaje que nos ofrece este texto es un mensaje muy positivo, porque todo ser humano debe estar de acuerdo con que la verdad es lo que debe predominar en todas las personas. Es un valor ser sincero, ser honesto, es decir siempre la verdad. Y esto nos debe acompañar como futuros maestros que vamos a ser. En el ejercicio 2, relee nuevamente las expresiones anteriores. En ese ejercicio, ustedes pudieran estar extrayendo palabras con diferente clasificación. En la primera expresión, pudieran extraer palabras llanas como mentira, puede, año, alcanza y día. ¿Qué sucede con las palabras llanas? Son aquellas que tienen la fuerza de pronunciación o la mayor intensidad en la penúltima sílaba y siempre se van a acentuar cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Bueno, y todos pudieran pensar, ¿y qué sucede con día? Que es una palabra llana que tiene la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba y sí tiene tilde aunque termine con vocal. Bueno, porque en el caso de día es una excepción de las palabras llanas y que además es una palabra que tiene acento y ático. Pudieran estar seleccionando también en esa expresión, pudieran estar seleccionando correr y verdad como palabras agudas, que saben ustedes que las palabras agudas son aquellas que tienen la fuerza de pronunciación en la última sílaba y que llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. En el caso de verdad y en el caso de correr, no son palabras que tienen la tilde ortográfica, porque el acento ortográfico, porque termina, en caso de verdad, termina en D y en el caso de correr, termina en R. Y también en la segunda expresión pudieran estar seleccionando como palabras agudas educación, solo educación. Educación que termina tiene la fuerza de pronunciación en la última sílaba y termina en N. Por eso es que se le pone el acento gráfico, que es la tilde que ustedes conocen. Y también en esa segunda expresión pudieran estar señalando como palabras llanas comienza, cuna y termina y tumba, que ambas tienen la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. ¿Y por qué no se acentúan? Porque no terminan ni en N, o sea, porque terminan en N, porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y entonces, en este caso, en las dos expresiones no existen palabras ni esdrújulas ni sobresdrújulas. Bien. Ahora, en el caso de la interpretación, en el caso del ejercicio número 3, ¿consideras importante el conocimiento de las primeras manifestaciones de la poesía primitiva para tu labor como futuro maestro? Exprésalo a través de un párrafo. Bien, en ese párrafo pudieran estar ustedes escribiendo o redactando ideas que se correspondan a lo importante que les resulta a todo maestro tener una cultura general integral, conocer de las primeras manifestaciones, tener un caudal de conocimiento bien amplio que nos favorezca a el desarrollo de todas las habilidades que habíamos hablado, de las macrohabilidades: hablar, leer, escuchar, escribir. Entonces, para la próxima clase proponemos que ustedes realicen una actividad independiente. Esa actividad independiente dice así:
Lee detenidamente las siguientes expresiones. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Voy a detenerme para que tengan un tiempo para copiar esta actividad. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. José Martí. Tienen que detenerse y fijarse bien que son dos expresiones. La primera dice, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Y la segunda, un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. José Martí. Dice la primera actividad, que va a ser en función de esas dos expresiones que ustedes han copiado a continuación. Interprétalas en no más de un párrafo. Consideras, dice el inciso B, consideras que ambas forman parte de la poesía primitiva. Argumente. Vamos a detenernos en ese primer inciso. Dice, interprétalas en no más de un párrafo. ¿Qué van a hacer en ese ejercicio? Bueno, en ese ejercicio ustedes van a leer minuciosamente, tantas veces sea necesario, cada una de las expresiones y van a interpretarlas en no más de un párrafo. Cuando vayan a construir ese texto, que no debe excederse del párrafo, recuerden tener siempre presente que deben redactar y construir el texto atendiendo a calidad de las ideas, coherencia, énfasis. Deben emplear los signos de puntuación correctamente en el lugar que ellos deben ir ubicados, pero además desde el punto de vista de la estructura externa del párrafo deben tener muy presente el margen, la sangría, el margen a la izquierda y el margen a la derecha. Deben tener en cuenta los rasgos caligráficos, porque recuerden que desde primer año de la carrera debemos ir perfeccionando nuestros rasgos caligráficos, porque cuando vayamos a las aulas, seamos maestros, tenemos que mostrar esos rasgos caligráficos en el pizarrón y eso forma parte de nuestro perfil del egresado. En el inciso B, que dice, consideras que ambas forman parte de la poesía primitiva, argumente. En ese inciso debemos centrarnos en la clasificación que debemos dar de esas dos expresiones, porque ustedes recordarán que cuando trabajamos las diferentes formas de la poesía primitiva, teníamos canciones de trabajo, proverbios, mitos y leyendas, pero también en ese periodo vimos también la presencia de los pensamientos, que no fue parte en la que hicimos énfasis en el contenido, pero sí vimos la diferencia entre el pensamiento y el proverbio, recordando las características de ambos. ¿Qué sucedía con el pensamiento? Que es una máxima breve, que es una sentencia, pero ¿qué sucede con el pensamiento a diferencia del proverbio? Y bueno, cuando tengan que argumentar, van a dar las características de esa definición o de esa clasificación que ustedes hayan hecho. Después, en la segunda pregunta, dice así: observa el vocablo subrayado en una de las expresiones anteriores. Observa el vocablo subrayado en una de las expresiones anteriores. Y van a ver en la primera expresión aparece subrayado el vocablo bastan. ¿Qué van a hacer con ese vocablo? Van a buscar su homófono. Ustedes conocen en qué consiste el homófono de cada vocablo porque lo hemos trabajado en clases anteriores. Y van a construir una oración con cada uno de ellos. Quiere decir, si se vieran con alguna dificultad, consultan el diccionario, pueden consultar el libro de sinónimos y antónimos y también en el libro de lo esencial en la ortografía
para consultar cuál es el homófono del vocablo bastan. Y construyen una oración con cada uno de ellos. Siempre que sea posible, pudieran construir la oración que guarde relación con el texto que analizamos. Y para la actividad número 3, dice así: consulta el libro de texto Español Literatura para Escuelas Pedagógicas, parte 1, epígrafe 2, el género épico, y extraiga las características generales de este género. Les voy a dar un tiempo para que puedan copiar. Consulta el libro de texto Español Literatura para Escuelas Pedagógicas, parte 1, epígrafe 2, el género épico, y extraiga las características generales de este género. ¿Qué van a hacer? Vamos a consultar en el libro de texto para escuelas pedagógicas, la parte 1, en el índice, el epígrafe número 2, buscan las páginas y realizan una lectura inteligente de todo ese epígrafe. Y extraigan de ahí cuáles son las características generales del género épico. ¿Con qué? Ya les he explicado qué van a hacer en cada uno de los ejercicios. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? También les he dado la explicación. ¿Para qué lo van a hacer? Cada una de esas interrogantes les va a servir para el desarrollo de las habilidades que pretendemos con esta asignatura. También pudiera sugerirles que en este otro tiempo que van a estar en casa, que vamos a estar un poco distanciados, pudieran estar utilizando otras bibliografías y estos sistemas de ejercicios que hemos visto a continuación en la actividad independiente, pudieran ponerlos en práctica con otros textos que ustedes puedan consultar en otras bibliografías. Pueden trabajar ejercicios de la primera parte del libro Normas Ortográficas, Caligráficas y Textuales de primer año, y pueden trabajar también con el libro Normas Ortográficas, Caligráficas y Textuales de segundo año. También en este libro que les voy a mostrar acá, que se llama Actividades para leer, pensar y disfrutar, pudieran estar trabajando también. Este es un libro que cuenta con una serie de textos y cada uno de ellos trae un sistema de actividades, un sistema de preguntas que les van a servir para desarrollar todas esas habilidades que realmente merece la asignatura y merece el futuro de la profesión. Yo le doy las gracias a todos los familiares y a estudiantes que nos han acompañado en todo este tiempo, y solo les digo que los extrañamos mucho y que se cuiden y pronto nos veremos. ¿Cómo confeccionar un nasobuco en casa? Corta un rectángulo de 20 por 26 centímetros utilizando cartón o papel y una tira del mismo material de 86 por 3 centímetros. Una vez hecho el molde, colócalo encima de la tela o tejido disponible, incluyendo ropas que ya no uses, y márcalo con un lápiz. Con este molde corta 3 piezas de tela y 2 tiras para el amarre. Cose las 3 telas por la parte superior e inferior para cerrar el nasobuco y posteriormente virar. Marca el centro por los extremos para fijar los 2 pliegues. Marca el centro de la tira y hazla coincidir con el centro del lateral y fíjala al mismo. Remata la punta del tirante y cose a lo largo hasta el final. De esta manera confeccionas tu nasobuco rápido y fácil.